Y hoy nos acompaña a la distancia el senador de Morena, Waldo Fernández González. Senador, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a su auditorio y gracias por la invitación. Senador, estuvimos muy atentos ayer a la discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se señalaron cosas que nos parece importantes de recuperar, y a eso vamos a ir, pero déjeme hacer rapidísimo un paréntesis, porque sin duda alguna también el tema de ayer, de estos días y de hoy, es si se cuenta o no se cuenta con una mayoría calificada para poder pasar la reforma en el Senado. Hoy particularmente se habla de que la coalición de Morena, PT Verde Ecologista, sí contaría con los votos necesarios. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, ha estado circulando en algunos medios de comunicación, en redes sociales, la posibilidad de que un senador se venga a la coalición, sigamos haciendo historia. Estamos esperando a eso. Nosotros hemos trabajado en el Senado desde un principio en esta reforma. Hay que señalar que esta reforma viene desde febrero, la discusión, los foros, porque parte de la guerra de desinformación es decir que apenas va llegando, ¿no? La reforma ya estaba ahí. Y como senadores, nosotros, si bien es un poder colectivo, somos un poder institucional. Hay un Senado previo que nos dejó un trabajo con la reforma, los diputados hicieron un trabajo previo, la institución debe de permanecer como la del Ejecutivo y la del Legislativo y la del Judicial, perdón, y no decir es que vamos llegando, vamos revisando, ¿no? Entonces está en buenas condiciones, habrá que esperar mañana, yo no puedo hablar, no soy vocero de ninguno de los tres partidos que forman la coalición y tampoco sería correcto dar por sentado o apresurar una decisión que no depende de mí. Mi voto es claro por la reforma, pero habrá que ver qué opinan el resto de los 128 senadores, particularmente los que no están en la coalición. Pero entonces, senador, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Entonces, se ha insistido mucho en este tema de que la mayoría parlamentaria, la mayoría calificada, ya está, ya la tienen. ¿Qué le han dicho en estas horas? Es importante también saber si existe información que pudiera ayudar a despejar un poco estas dudas. Lo único que le podemos decir al pueblo de México es que estén tranquilos, la reforma va a pasar, la reforma se va a lograr. Se ha trabajado arduamente para esto. Es un reclamo ciudadano, es una pena el Poder Judicial que se ha venido construyendo en este país a través de años. Se ha convertido en un recinto de corrupción, un recinto cooptado por los intereses económicos. Imagínense, 253,000 tesis jurisprudenciales aproximadamente, y solamente de esas, 238 tesis tienen que ver con derechos económicos o derechos sociales, pero 13,000 con derechos que tienen que ver con temas empresariales. Imagínense la justicia del lado de quien está. Si bien es ciega, aparentemente la balanza ha estado del lado del poder del dinero. Sí, parte de los datos que aportó ayer en sus intervenciones, senador, tienen que ver con esto y tienen que ver con otros problemas de corrupción que se han documentado dentro del Poder Judicial, particularmente el tema del nepotismo, datos que, por cierto, han sonado mucho el día de hoy. Estamos escuchando a la presidenta electa, el mismo presidente habló de eso. Sin embargo, ayer en la discusión, quienes se oponen a la reforma llaman la atención que sí hablan de la necesidad de reformar el sistema de justicia, pero no del Poder Judicial y no particularmente de entrarle a estos temas, como que no acusaron de la existencia de estos problemas en específico. Sí, ayer fue muy chistoso lo que pasó en comisiones, perdóname la expresión de chistoso, pero PRI-PAN, particularmente, o el MACPRIAN, MC, PRI-PAN, ahí los tres hablaban sobre que estamos de acuerdo que se tiene que reformar al Poder Judicial, estamos de acuerdo, pero al menos PRI-PAN estuvieron en el poder y no hicieron nada por una reforma profunda al Poder Judicial. Por el contrario, son corresponsables del pésimo ejercicio del poder que ha hecho este poder, válgame la redundancia, el Poder Judicial, porque ellos contribuyeron a la corrupción. No es posible, yo soy empresario, no hay manera de que un negocio, la mitad de sus empleados tengan al menos un empleado trabajando en el mismo negocio. Imagínense los conflictos de intereses que están generados ahí. Y luego, el 25% de la plantilla laboral, tiene al menos hay hasta 4 parientes. Hay familias que tienen hasta 68 parientes en el Poder Judicial. No me digan que hay una carrera judicial. Ahí lo que estamos viendo es una carrera de nepotismo. Lo que estamos viendo es un conflicto de interés permanente. Lo que estamos viendo es cómo esto afecta a los ciudadanos, porque simple y sencillamente los integrantes del Poder Judicial, una gran mayoría, hay que decirlo, pero no todos, pero esa gran mayoría
piensan que son dueños del erario público, que son dueños del poder, que son dueños de colocar a diestra y siniestra a sus parientes. Hay un nepotismo cruzado en el Poder Judicial que es escandaloso, perdónenme la expresión, pero es escandaloso lo que pasa ahí. Ahora, senador, dentro de este mismo tema, la ministra presidenta en esta propuesta que hizo este domingo reconoce este tema de las redes de nepotismo. Además de este punto, yo quisiera saber cómo podemos interpretar el hecho de que se haga una contrapropuesta por parte de uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial, cuando perfectamente está claro que hay un proceso legislativo en marcha. Ya hay una iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados que se va a analizar en el Senado de la República, que debería tener el curso legal que corresponde. ¿Qué lectura le da usted, senador, a esta decisión de hacer hasta ahora esta propuesta? Pues es un acto político de desinformación que hace la ministra presidenta de la Suprema Corte. Presentar una iniciativa cuando ya se está discutiendo otra en el Senado es una burla a los ciudadanos de este país, es una burla para decir yo hice una propuesta y luego, para acabarla de fregar, ella misma confirma los datos que nosotros teníamos en la discusión cuando habla de este nepotismo y no dice qué hicieron ellos. Ella va, creo que ya para casi 2 años de estar al frente del Poder Judicial. ¿Qué hizo en 2 años para reducir este grave caso de nepotismo? ¿Por qué no lo denunció? Imagínense, los garantes de la justicia, los garantes de la Constitución, los garantes de que los ciudadanos puedan vivir en paz, son simple y sencillamente están dentro de una red de corrupción derivada del nepotismo, pues solamente por decir algo. Todavía hay muchos otros temas que no hemos abordado aquí, pero que al final de cuentas me parece un acto, y lo digo con todo respeto, ridículo hacer esta presentación, porque lo único que busca es desinformar, distraer, y al final del día, pues no lo consigue, y creo que queda muy exhibida de nueva cuenta la posición de ellos. Esta no es, senador, la única de las situaciones que se han presentado en este contexto en donde el Senado ya va a discutir y aprobar o a votar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué nos puede decir del ambiente en el que se está presentando esta discusión? No hablo de las movilizaciones en calle, pero sí específicamente de expresiones de presión, de amenaza e incluso de llamados a la acción violenta en contra de quien pueda votar a favor de la reforma, particularmente con el foco puesto en aquellos legisladores de oposición que podrían hacer la diferencia. Mira, primero pues hubo por ahí una declaración muy triste y yo diría detestable y que quería estar avergonzada de una persona de la oposición en la cual señala que se debe linchar a los que voten por eso. La democracia no permite eso. Somos un país fuerte, libre, pero en el cual lo que nos enriquece es las diversas posturas y las diversas opiniones. Pésimo llamado que hace esta persona. Luego, así como hablan de presiones, también nosotros hemos recibido presiones por parte de sectores empresariales, de organizaciones civiles. Mi teléfono lo tiene todo mundo, es el 8118001357, es mi WhatsApp, está abierto a la ciudadanía y he recibido todo tipo de mensajes de odio contra mi persona y también presiones normales, muy educadas también, pero para pedir que vote en contra. Y lo que no están entendiendo es que cuando uno toma una determinación de participar en la vida pública, entiende todos estos desgastes, pero aún así no es solamente de un lado donde hay presiones, si es que existen, es en los dos lados, porque el país, al final de cuentas, tiene dos visiones de país. Yo estoy cierto que estoy del lado de la visión correcta, soy abogado, he padecido al Poder Judicial, atendí a víctimas del delito, particularmente de secuestro en mi estado, y vi cómo los jueces de manera detestable liberaban secuestradores, siempre buscando temas de forma y nunca entrando al fondo. Y el problema aquí es que el fondo es la justicia. Cualquier abogado que me esté escuchando habrá visto miles de sentencias o millones de sentencias que empiezan sus declaraciones diciendo no se pudo entrar al fondo del asunto porque hubo falta de requisitos de forma y vámonos, se acabó la justicia. Entonces, al final del día, yo creo que es una gran oportunidad la que se está dando para el país, es una gran discusión. Es una pena también que la oposición insulte al pueblo de México diciendo que son incapaces de votar. Imagínense. Ellos son sus clientes electorales, por decirlo así, y ellos mismos los insultan, aunque después digan que no es cierto. Una pena que no entendamos que los jueces y esta reforma implican un proceso de rendición de cuentas. Aquí lo que estamos Senador, pidiendo tenemos es que se que ir a un con corte, ellos. si nos permite. Regresamos en un minuto para que cierre usted su idea, por favor.
Vamos a Claro, una pausa. gracias. Ya volvemos. Seguimos en Punto de Referencia, tu noticiero. Platicamos con el senador Waldo Fernández, quien nos estaba cerrando la idea, senador, sobre esta paradoja de la oposición, de que por un lado necesita el respaldo de la población, ¿no? Eso dice, y por el otro los insulta, senador. Sí, es una pena estas expresiones donde dicen que los ciudadanos son incapaces de poder votar por jueces y magistrados. Imagínense el tipo de declaraciones que hacen ahí. Y yo te quiero señalar que la parte medular de esta votación no es propiamente el proceso de votación, no es la base de la reforma, la base es rendición de cuentas. Los jueces tienen que vincularse con su comunidad, los magistrados tienen que vincularse con su comunidad, los ministros tienen que vincularse con sus resoluciones y con su comunidad. Mira, yo atendí a víctimas de secuestro y me tocó ver cómo casos de secuestro los jueces terminaban absolviendo al secuestrador diciendo que en cualquier momento el secuestrado se pudo haber evadido del secuestro. Imagínate, le trasladas el costo social a los ciudadanos, le llamas cobarde, perdóname la expresión, a los ciudadanos, sin entender lo que se estaba viviendo en ese momento en Nuevo León, donde había descabezados, quemados como en el viejo oeste, colgados de puentes a paso de nivel, y el juez, como Dios del Olimpo, juega los dados de la fortuna y determina si alguien es culpable o inocente, buscando el criterio más absurdo para liberar siempre al delincuente. Pues sí, parte de lo que ha puesto en el foco de atención de la población justamente esta necesidad de reformar al Poder Judicial. Senador Waldo Fernández, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta noche la comunicación. Obviamente estaremos muy pendientes de lo que pase el día de mañana y esperamos estar en contacto nuevamente. Muchas gracias por el espacio y saludos a ustedes y a su auditorio. Igualmente.